noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Es el jueves 3 de febrero, por cierto, Día Internacional del Abogado. A todos los abogados, por supuesto, reconocimiento y felicitación. A los buenos y a los malos, pues nada más un saludo, no precisamente cordial. También, por supuesto, les saludo a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Óscar Holguín. Óscar, ¿cómo te va? Buena tarde. Hola Pepe, feliz tarde de jueves. Hoy queremos saludar al equipo de los técnicos. Álvaro López y Flavio Reyes en la operación de radio. En televisión, Ariana Reyes. En el switcher está Gustavo Martínez y Enrique González. En el playout, Miguel Guevara y Claudia Hernández. En el generador de caracteres saludamos a Cecilia Durán y a Gabriela Castro. Y en cabina a Omar Aguilar, el jefe de información de Grupo Fórmula. Desde luego, le agradecemos a Uno TV por las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Y ahora vamos a la información primero, en pocas palabras. Claro que sí, gracias Óscar, con todas las noticias y todas las voces. El PAN denuncia ante la Fiscalía General de la República presuntos actos de corrupción y tráfico de influencia en contra de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República. También le diré que en reunión mundial de órganos electorales, Lorenzo Córdoba, el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral, acusa ataques en contra de las autoridades electorales, lo que mina las instituciones que velan por la democracia. Fue lo que dijo. También es noticia comentar con usted que a puerta cerrada se han reunido militares de Canadá, Francia y Belice con miembros del ejército mexicano allá en el estado de Quintana Roo para ver todo el tema de la seguridad y la violencia desatada en últimos días. Esto ocurre justo a 11 días del asesinato de 2 canadienses presuntos integrantes de bandas vinculadas con el crimen organizado. Se reserva su derecho a declarar el secretario de Seguridad del gobierno del estado de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, que, como le informamos oportunamente, fue detenido y acusado de tortura, abuso de autoridad y falsear declaraciones. Trabajadores de la General Motors derrotan a la CTM y constituyen un sindicato independiente en donde, un sindicato independiente por primera vez, derrotando a la CTM, claro. Y en Estados Unidos hubo reacciones, por supuesto, favorables con respecto a este resultado. Asegura el presidente de la República, López Obrador, que no hay impunidad en el asesinato de los periodistas, que ya no es como antes. Ahora el que la hace, la paga. Impunidad. Que no estén pensando autores intelectuales, materiales de estos crímenes que van a quedar impunes, que no va a haber castigo. Es un mensaje aclaratorio que va a ayudar mucho, que a veces se piensa, no solo en este caso, en muchos otros, que es lo mismo de antes. Por eso tenemos que estar diciendo, como discos rayados, ya no es lo mismo, no somos iguales, no se confundan. Y el que la hace, la paga. Todo esto lo dijo en la mañanera, hoy en el estado de Hidalgo, donde lleva a cabo una visita de trabajo. Por cierto, en ese contexto, la secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, adelantó que en breve, así dijo, en breve, se conocerán los cambios, detalladamente los cambios en el mecanismo de protección a periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. El tema del mecanismo, nosotros esperamos que en muy breve tiempo se pueda dar informe paso por paso de cuáles han sido los cambios relativos al mecanismo. No es solamente la Subsecretaría de Derechos Humanos del subsecretario Encinas quien tiene a su cargo el mecanismo, el personal, una área en especial,
sino que está integrada por varias dependencias en donde está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero sí hay todo un programa que tiene que ver con la revisión paso a paso, con un conjunto de periodistas y de defensores de derechos humanos que están bajo la protección del propio mecanismo. Esto dijo la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, de Seguridad Federal. Noticia mundial. Ha sido sin duda el ataque de tropas estadounidenses en contra de uno de los líderes notables del llamado Ejército Islámico. Esto fue en Siria. Pretendían abatirlo. Organismos denuncian la muerte de 6 niños y 4 mujeres durante la operación militar. Armando Guzmán tiene todos los detalles. Armando, te saludamos hasta Washington desde la Ciudad de México con todos estos detalles informativos. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Todo el mundo, todo el día ha hablado acerca de esto en Estados Unidos por una razón importante. Aquí no se considera que ISIS esté muy lejos. Aquí se considera que ISIS tiene células durmientes en todo Estados Unidos. Y te voy a platicar más adelante de una de ellas. Por eso es que la muerte del líder actual de ISIS o del Estado Islámico, de Abu Ibrahim al-Qarayashi, representa que hay un cambio de mando, pero no representa que la organización se vaya a terminar. Ahora, esta fue una operación de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en las que se trataba de capturarlo vivo o muerto. Y se trataba de capturarlo en una operación que se parece muchísimo a la que se llevó a cabo hace algunos años, capturando y dando muerte a Osama Bin Laden. Era algo muy parecido, pero lo que ocurrió es que cuando llegaron las Fuerzas Especiales, el jefe de ISIS lo que hizo fue estallar el tercer piso de su vivienda y morir ahí junto con otras 12 personas. Fueron 13 en total los que murieron. Que cuando nuestras fuerzas llegaron a capturar al terrorista en un acto de cobardía desesperada y en desmedro de las vidas de sus familiares y otros en el edificio, él decidió detonarse, no solamente el chaleco explosivo que tenía, sino todo el tercer piso del edificio, matando varios miembros de su familia, como lo hiciera su predecesor. Estoy agradecido por la valentía, destreza y determinación de nuestras fuerzas que llevaron a cabo esta increíblemente difícil misión. Si tú recuerdas, fue en octubre del 2019 en que Akbar al-Baghdadi, que era el anterior jefe de ISIS, fue capturado también en una operación muy parecida, pero entonces fueron bombas y fueron un bombardeo intenso el que destruyó el lugar en donde estaba el líder de ISIS entonces. Ahora, lo que yo te decía es porque recientemente aquí en Washington y en el estado de Virginia, una mujer que nació en esta área y que se llama Uke Frunken, se fue en el año 2012 a Siria, cuando Siria estaba destruido, y regresó después de haberse radicalizado en Siria para poner bombas en centros comerciales y en universidades. Esto es parte de un proceso largo que los fiscales presentaron esta semana en una de las cortes de Virginia. Y esta mujer es una ciudadana de Estados Unidos radicalizada por ISIS. Entonces, por eso te digo que se siente tan cercano el hecho de que esta organización todavía exista y cometa terrorismo. Pepe, regreso contigo. Gracias, Armando, desde Washington. De impacto mundial, justamente esta acción en contra de este prominente líder, uno de los líderes notables del ejército islámico de ISIS, como se le llama por sus siglas en inglés, un hombre originalmente nacido en Irak, de 45 años de edad, y fue nombrado por el Estado Islámico después de que al-Baghdadi, al quien se refería Armando Guzmán, había caído en el año 2009 en circunstancias similares, en una acción de las tropas estadounidenses, donde hubo estos resultados sangrientos. En el caso concreto de Amir Muhammad Said Abdel Rahman al-Magwala, murieron en este caso, él se hizo explotar. Murieron 6 niños, 4 mujeres, y voló el piso completo en donde él se encontraba. Cuando detectó que llegaban las tropas estadounidenses a capturarlo, en ese momento hizo explotar
por supuesto, por los aires a su familia completa y, por supuesto, a él mismo. Prefirió eso que caer en manos de Estados Unidos. Esto sucedió hoy, le digo, allá en Siria, al caer este líder de ISIS. En Argentina, conmoción ha causado el hecho de la muerte de 20 personas y lesiones muy graves a otras 40 o 50, quizás 70, por haber consumido cocaína adulterada. Esta es la información. Una veintena de personas murieron en suburbios de Buenos Aires por consumir cocaína adulterada y más de 70 personas están hospitalizadas. Las autoridades informaron el miércoles que la droga estaba adulterada presumiblemente por opiáceos. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires emitió una alerta epidemiológica y sus servicios de emergencia continuaban registrando personas en grave estado. La Fiscalía pidió a los compradores de cocaína del populoso cinturón que rodea la capital argentina de unos 14 millones de habitantes que desechen droga adquirida recientemente. Los hospitalizados se distribuían en 8 clínicas del norte y el oeste del Gran Buenos Aires. Y aparentemente, por lo que sabemos y por lo que nos dicen, consumieron cocaína con veneno para rata, porque están muriendo una persona atrás de otra acá en el hospital. Un portavoz del ministerio informó a la France Press que hay fallecidos en vía pública y en domicilios que no se pudieron identificar. La policía detuvo a por lo menos 10 personas en una vivienda en el empobrecido barrio 3 de Febrero, a 40 kilómetros de la capital, donde presume que se mezcló y se distribuyó la cocaína adulterada. Hay consternación, le digo, en el área de Buenos Aires por este hecho. Consumo de cocaína adulterada con veneno para ratas. Es lo que han determinado en primera instancia los médicos. Le voy a comentar que en un mes, en el mes de enero, solamente en enero, la Secretaría de Salud a nivel federal reconoce el contagio de 1 millón de personas por COVID. Evidentemente, por la variante Omicron. ¿Qué quiere decir esta cifra? Si tomamos en cuenta que durante los 23 meses, ya casi 2 años que dura la pandemia, como ha sido detectada en nuestro país, en 23 meses se han contagiado 5 millones de personas. Ayer se lo comentábamos. Bueno, exclusivamente en el mes de enero, 1 millón. La quinta parte de todos los contagios de la pandemia en 2 años. En 23 meses han ocurrido en el mes de enero. Por cierto, la Organización Mundial de la Salud rastrea otras 3 subvariantes de Omicron, además de la llamada sigilosa. Y Europa, respecto a la pandemia, se encuentra en tregua. Esta tregua podría llevar a una paz duradera, asegura la Organización Mundial de la Salud. Luz al fin del túnel de la COVID. Mientras algunos gobiernos europeos anuncian el fin más o menos inmediato de las restricciones para combatir la COVID-19, la Organización Mundial de la Salud habla de una oportunidad única para Europa gracias a su alta tasa de inmunización por vacunas o infecciones. Es la puerta a un periodo de tranquilidad, según el director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge. Este contexto, que no hemos vivido hasta ahora en esta pandemia, nos deja la posibilidad de un largo periodo de tranquilidad y un nivel de defensa de la población mucho más elevado frente a cualquier resurgimiento de la transmisión, incluso con una variante más virulenta. Este periodo de mayor protección debería considerarse como un alto el fuego que podría traernos una paz duradera a condición de consolidar y preservar la inmunidad, manteniendo la vacunación y el refuerzo. Pero mientras que para Europa las cosas parecen ir bien, para el mundo entero la situación es diferente. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que aún se está lejos de salir de la pandemia. Ha trascendido que el Papa Francisco, la activista Greta Thunberg, ecologista, estarían entre los nominados al Premio Nobel de la Paz este año. Activistas pro democracia de Birmania, la opositora rusa, el Papa Francisco, figuras destacadas del ecologismo como Greta Thunberg, David Attenborough, aparecen entre los candidatos al próximo Premio Nobel de la Paz. Y bueno, todo está listo para que a las 2 de la mañana, tiempo de México, se inaugure allá en Beijing, en China, justamente la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Cuando solo falta un día para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, la capital de China está completamente lista para acoger este importante evento deportivo que despierta gran interés y es motivo de orgullo para la población local. Me gusta mucho que mi país sea sede de las Olimpiadas de Invierno. Creo que es muy bueno y permitirá que otras personas conozcan más sobre China. Estoy muy emocionada de que comiencen los Juegos. Las Olimpiadas de Invierno, previstas entre el 4 y el 20 de febrero, se desarrollarán con estrictas medidas epidemiológicas contra la COVID-19 y funcionarán bajo el sistema cerrado de burbuja que implica pruebas PCR a diario, monitoreo permanente de la temperatura, uso obligatorio de la mascarilla en áreas colectivas y distanciamiento social. El comité organizador canceló también la venta de boletos al público y los pocos espectadores presentes serán grupos invitados. A las 2 de la mañana, desde el estadio olímpico conocido como Nido de Pájaro, será inaugurado esta edición número 24 de los Juegos Olímpicos de Invierno, de lo cual, por supuesto, iremos dándole a usted imágenes y crónica de todo lo que ahí sucede. ¿Y cómo va a estar el clima? Vamos a preguntárselo al ingeniero Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula Noticias. Alberto, ¿cómo te va? Muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? Los efectos de la intensa masa aire polar ártica más el Frente Frío 28 y la tormenta invernal cubren gran parte de Estados Unidos y norte de México, con efectos de lloviznas, neblinas, nevadas y muy bajas temperaturas con sensación térmica bajo 0 grados por los vientos helados en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, zona montañosa de Sinaloa y Baja California, y que estas condiciones se estarán propagando en las próximas horas también a San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y zonas altas del Valle de México. La atención por chubascos de muy fuertes a intensos en Chiapas y Tabasco. Pepe, muy buenas tardes. Sí, muchas gracias. Gracias, Alberto. Fríos perros. Estoy viendo aquí, como bien dice Alberto, en Chihuahua, la zona serrana de Durango, por supuesto, y también en el estado de Sinaloa. Estas son, en pocas palabras, las noticias más relevantes. Tendremos todos los detalles, todas las noticias, todas las voces después de una pausa breve. En un momento le tendremos toda la información de la denuncia que presentó el líder nacional del partido Acción Nacional, Marco Cortés, ante la Fiscalía General de la República para exigir investigar a fondo el origen del dinero de la esposa del hijo mayor del presidente de la República, José Ramón López Beltrán. En un momento tendremos la información y los comentarios también de Julen Rementería. Él es el líder de los senadores del Partido Acción Nacional, quien estuvo ahí presente junto con otros distinguidos panistas. Pero vamos primero con Sergio Cárdenas hasta Cancún, Quintana Roo, a través de Fórmula QR. Militares, autoridades militares de Belice, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Francia, Granadinas, República Dominicana, Reino Unido y Reino de los Países Bajos se reunieron en Chetumal para todo lo que tiene que ver con trabajos de planeación del Ejército Multinacional, evento que se realiza desde 1984 para la interoperabilidad de diferentes países. Sergio Cárdenas, tú tienes el reporte completo desde Cancún. Adelante, ¿cómo te va? Buena tarde. Pepe, como siempre, un gusto saludarte en este casi fin de semana. Pues sí, en un contexto actual complicado en materia de seguridad en Quintana Roo, se dio esta reunión de la que hablas. De esta reunión poco o nada se supo antes de su realización. Fue en la ciudad de Chetumal durante un día entero que estuvieron en esta reunión en un hotel a puerta cerrada, militares de varios países, como ya lo mencionaste. Un dato relevante por su significado en estos días previos en los cuales han ocurrido hechos violentos que han llamado la atención mundial, es que esta es la primera vez que militares de Francia y Canadá se reúnen en Quintana Roo con militares mexicanos. La junta de estas naciones estuvo coordinada por la Secretaría de Marina Armada de México. De la agenda poco supimos, pero en términos generales se abordaron temas de seguridad y coordinación fronteriza. El objetivo fue intercambiar estrategias y acciones coordinadas en materia de seguridad. Pepe, para ubicarnos,
La ciudad de Chetumal se ubica en la zona sur del estado, al otro extremo de Cancún, en la frontera con Belice y Guatemala. Esa zona, por su ubicación y características, por mucho tiempo ha sido terreno de aterrizajes de aeronaves del narco. Nada más para que te des una idea, entre el año 2020 y el 2021 se han registrado unos 22. En la mayoría de los casos no ha habido personas detenidas. Esto quizá explique el motivo de la reunión internacional de militares en una aparentemente apacible ciudad como Chetumal, en el municipio de Otompe Blanco, Pepe. Reunidos entonces estos representantes militares internacionales con miembros del ejército mexicano para coordinar estrategias, intercambiar información en materia de seguridad pública, por supuesto, y tú bien lo señalas, Sergio, a 11 días del asesinato de 2 ciudadanos canadienses presuntos miembros del crimen organizado de bandas delincuenciales por una supuesta deuda de compraventa de droga en el hotel Xcaret. En efecto, esta reunión de la que estamos platicando se da precisamente, recuerda que también hubo un asesinato en Playa del Carmen, en el club de Playa Mamitas. Se da en este contexto después de estos eventos que llamaron la atención mundial. Pues muchas gracias, Sergio Cárdenas, por la información. Lo que derive, lo que surja, en la medida en que trascienda públicamente, lo daremos a conocer. Sin duda, Pepe, te mandamos un abrazo desde Cancún. Igualmente, saludos a todo el equipo de Fórmula QR, encabezados por la jefa Cire Vera, por Víctor Vera, por supuesto también. Le voy a comentar ahora, lo sabe, lo recuerda, ayer se lo informamos aquí, fue detenido en Aguascalientes ayer por elementos de la Agencia de Investigaciones a nivel federal, la Policía Ministerial a nivel federal, fue detenido el secretario de Seguridad Pública del gobierno del estado de Aguascalientes. Pues sí, acusan a Porfirio Sánchez Mendoza de actos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaraciones e informes. Hoy se ha reservado su derecho a declarar y pide que su situación jurídica se resuelva hasta el próximo martes, de acuerdo con los términos que le concede la ley. Juan Antonio Jiménez, tú tienes esta información con todo detalle. Buena tarde. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. El secretario de Seguridad... Bueno, se cayó la comunicación con Juan Antonio. Vamos a tratar de recuperarla cuanto antes. Al solicitar la duplicidad del término constitucional y mientras los abogados reúnen las pruebas necesarias para favorecer, claro, a su defendido y evitar que se le dicte auto de formal prisión, el funcionario estatal detenido permanecerá en el reclusorio norte en la Ciudad de México. Hablo de Porfirio Sánchez Mendoza, acusado de actos de tortura, abuso de autoridad y falsedad en declaración. Desde las 11 de la mañana se inició la audiencia con el juez en el marco del antiguo sistema de justicia penal. Juan Antonio, te hemos recuperado. Adelante. Gracias, Pepe. El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, se reservó su derecho a declarar y se acogió al artículo 20 constitucional y de esta manera también solicitó su abogado defensor la duplicidad del término constitucional de 72 a 144 horas para ofrecer pruebas a su favor, por lo que su situación jurídica se va a resolver hasta el próximo martes 8 de febrero. El servidor público compareció este jueves ante un juez federal del reclusorio norte. Todo esto con el sistema inquisidor anterior, luego de que fuera detenido por la Fiscalía General de la República por los presuntos delitos de tortura, abuso de autoridad, falsedad de declaraciones judiciales y en informes dados a una autoridad. El juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en la Ciudad de México, Marcos Vargas Solano, presidió esta audiencia, la cual, como bien señalabas, Pepe, inició a las 11 de la mañana y tuvo una duración de 2 horas y media. Debido a los contagios que hay por el COVID-19, el impartidor de justicia determinó que la diligencia se realizara a puerta cerrada. La investigación contra Sánchez Mendoza comenzó desde el 2016 tras una notificación que recibieron por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la apertura a trámite de una petición realizada por una víctima. El denunciante había asegurado que fue objeto de tortura por parte de Sánchez Mendoza y de otra persona, la cual no se dio a conocer su nombre, luego de que fuera detenido sin motivo alguno por
por presuntos agentes de la desaparecida Policía Federal al salir de un gimnasio ubicado aquí en la Ciudad de México. Así que, Pepe, el próximo martes se define la situación jurídica de Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien también, por cierto, era dentro del círculo de quien fuera el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pepe, el reporte. Sí, quédate un momento en línea porque también tienes información de la audiencia que va a tener lugar mañana en el caso de Rosario Robles, pero primero quisiera subrayar lo que dijo el presidente de la República hoy desde el estado de Hidalgo en la mañanera respecto a la detención del secretario de Seguridad de Aguascalientes. El presidente celebró que el gobierno panista de Martín Orozco esté dispuesto a colaborar en todo con el gobierno federal y con la Fiscalía General de la República. Estos casos ya están en la Fiscalía General de la República y no quiero agregar nada. Siento que corresponde a la Fiscalía hacer las investigaciones con mucho apego a la legalidad, no inventar delitos, no fabricar delitos a nadie y al mismo tiempo que no haya impunidad para nadie, que todos tengamos confianza en las autoridades, que no se politicen los asuntos. Hay un video donde quedó registrado el momento en que el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, fue capturado precisamente en Aguascalientes. Tenemos la imagen del video, la estamos transmitiendo a través de Telefórmula y en la grabación se muestra cómo las autoridades cerraron el paso a la camioneta en la que viajaba el secretario y cuando se le notifica sobre la orden de presentación en su contra. El video fue captado en la avenida Aguascalientes, afuera de la zona militar. La detención se realizó de manera muy rápida. No hubo resistencia por parte de Porfirio Sánchez Mendoza, según declaraciones del secretario general de Gobierno del Estado de Aguascalientes, con quien ayer conversábamos en este espacio de noticias. Por lo pronto, la seguridad en el Estado de Aguascalientes se encuentra a cargo del subsecretario de Seguridad, mientras que el gobernador Martín Orozco nombra a otro secretario de Seguridad Pública en los próximos días. Ahora sí regresamos contigo, Juan Antonio Jiménez, con el tema de Rosario Robles. Mañana el juez de la causa de Rosario Robles va a determinar finalmente si el delito contra Rosario Robles existe. Los familiares, claro, los abogados están pidiendo que se actúe estrictamente conforme a derecho. Rosario Robles podría obtener la libertad el viernes, dice su abogado. Vamos a ver. Te escuchamos, Juan Antonio. Gracias, Pepe. Luego del amparo obtenido por Rosario Robles en la justicia federal, el juez de control Gánter Alejandro Villar Ceballos deberá decidir este viernes si mantiene la vinculación a proceso de la exfuncionaria por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El 9º Tribunal Colegiado del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México ordenó al juzgador revisar la vigencia del delito que se le imputa a la exsecretaria federal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. El juez fijó la audiencia para este viernes a las 4 de la tarde y precisamente será para resolver sobre la vigencia del delito. De darse este supuesto, Robles Berlanga podría obtener su libertad por estas imputaciones hechas por la Fiscalía General de la República. Al respecto, la hija de Rosario, Mariana Moguel, a través de sus redes sociales, señaló. Entonces, este 9º Tribunal Colegiado reconoció la violación a los derechos humanos de mi madre y exige y otorga este amparo para que el juez Gánter haga esta audiencia para revisar de fondo este asunto tan importante que es el del sobreseimiento. Cabe recordar que aún está pendiente de ejecutarse una orden de aprehensión en su contra, dictada por un juez federal del Estado de México por el delito de delincuencia organizada. O sea, Pepe, no está tan fácil. Puede obtener la libertad por este proceso que se le sigue y que se encuentra aquí en un penal, en el penal de Santa Marta, Catitla, pero inmediatamente si llega a salir, también podrían activarle esta cuenta pendiente por el delito de
de delincuencia organizada. La ex servidora pública se encuentra recluida en el penal de Santa Marta desde agosto del 2019, procesada por el delito de ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, el cual dicen que ya no existe ese ilícito al momento de que fue acusada y sancionada, y por todo esto al ocasionar daño al erario por más de 5,000 millones de pesos dentro de lo que se conoce como la llamada estafa maestra. Así que Pepe, mañana 4 de la tarde en el Reclusorio Sur, ahí estará de nueva cuenta Rosario Robles para conocer su destino con este que ya se ha convertido su némesis, Gánter Alejandro Villar Ceballos. Pepe. Muchas gracias por la información. Allí estaremos nosotros también con todos los detalles. Estaremos pendientes. Gracias. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Antonio Jiménez. Mucha información. Hay más, por supuesto, el asunto del PAN, la denuncia ante la Fiscalía General de la República. En un momento los detalles. Primero, un corte muy breve. Tenemos comunicación en este momento con mi compañero reportero Israel Aldave. Esta mañana, la dirigencia nacional del PAN, en compañía de los líderes de las fracciones parlamentarias de este partido político, presentaron ante la Fiscalía General de la República la solicitud o la denuncia de hechos por los presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias en contra de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Israel, te estamos escuchando con mucha atención. Adelante. Así es, Pepe, muy buenas tardes. Por los delitos de tráfico de influencias y corrupción, la dirigencia, legisladores federales y locales del Partido Acción Nacional denunciaron ante la Fiscalía General de la República. Tú lo señalabas, Pepe, al hijo mayor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán. El líder panista Marco Cortés dijo que se debe de esclarecer por qué el hijo del mandatario vivió en una lujosa residencia en Houston, Texas, propiedad de un empresario favorecido con la adjudicación de contratos por parte de Petróleos Mexicanos. Hoy venimos a decirle al gobierno federal, ya basta del engaño, de la mentira, de ese discurso falso de austeridad y de honestidad, que con estos hechos simplemente se van por la borda. Exigimos una respuesta puntual y clara del presidente López Obrador. Pensábamos que la iba a pedir él, pero como no ocurrió, es que estamos aquí, con responsabilidad patriótica, viniendo a presentar esta denuncia de hechos y esperando que la Fiscalía General de la República haga el trabajo que le corresponde. Los panistas, Pepe, exigieron, como lo escuchamos, a la Fiscalía General de la República una investigación clara y puntual y demostrar, Pepe, su plena autonomía aplicando la ley. En este caso, dicen los panistas, evidente de corrupción. Pepe, el reporte. Completo. Gracias, Israel Aldave, que estés muy bien. Buena tarde, mientras tanto. Y en ese contexto, la senadora panista Xóchitl Gálvez dijo también que va a denunciar al primogénito del presidente de la República ante las autoridades estadounidenses para que a su vez investiguen el caso como un posible soborno por parte de la compañía petrolera Baker Hughes, que se dice propietaria de la casa que en algún momento ocuparon José Ramón López Beltrán y su esposa Caroline Adams. Así lo planteó la senadora Gálvez. Necesitamos que Pemex, en este punto de acuerdo, nos informe cuántos contratos ha firmado con esta empresa, si hay declaración de conflicto de interés, dado que un ejecutivo de esta empresa es el dueño de la casa del hijo del presidente. Digo, y no nos hagamos, o sea, yo sé que en un matrimonio, pues uno no se puede meter, pero no es cualquier matrimonio. Es el matrimonio del hijo del presidente con una lobista de contratos en Pemex y muchas otras empresas. Ha trabajado en otras empresas que tienen que ver con contratos que el gobierno de la República ha hecho. Estoy convencida y también habría que revisar la declaración de conflicto de interés del presidente de la República, pues para ver si dentro de ella pone que tiene una nuera que trabaja para empresas que hacen lobbying con Pemex. Es lo que plantea la senadora Xóchitl Gálvez. Y en la línea telefónica y en enlace también de video tenemos contacto con Julen Rementería. Él es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, precisamente en el Senado de la República, integrante de la Junta de Coordinación Política. Julen, muchas gracias, senador, por estar con nosotros. Muy buenas
Buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el auditorio. Muy buenas tardes a todos. Gracias, muy buenas tardes. ¿En qué se basa toda esta denuncia? Habrá quien diga, esto es politicaría de los panistas. Bueno, la evidencia que se ha mostrado a través de las investigaciones que fueron públicas, periodísticas fundamentalmente, pues deja una clara muestra de que hay algo por lo menos que se debe de investigar y que no podemos quedarnos solamente con la promesa del presidente de que todo está bien. Eso no es lo procedente en estos casos. Me parece que el que su hijo, casado con una mujer que dice el presidente que tiene mucho dinero, que toman para vivienda una casa que es propiedad de un funcionario muy alto de la empresa, esta Baker Hughes, y que de repente, un mes después de que les son entregados contratos, ellos llegan a vivir esa residencia, pues eso, sin más, lo que amerita es una explicación a profundidad. Y lo que hoy fuimos a solicitar precisamente en la Fiscalía General de la República, en compañía del presidente del partido, del coordinador de los diputados federales y locales del partido a nivel nacional, pues es que se dé curso a esta investigación para que luego no haya aquel dicho de no, pues es que no denunció nadie, no se dijo nada. Pues nosotros estamos solicitando que se investigue y se vaya a profundidad. Habría que preguntarse, entre otras cosas, Pepe, por ejemplo, si se dice que la señora, la esposa del presidente, que además no tiene nada de malo, y hay que decirlo, el que vive en una casa bonita y pueda ser tan grande como lo puedan pagar sus pretensiones, sus recursos, está bien. El tema es de dónde salen estos recursos. Hay cosas que hay que aclarar. Se dice, es que la señora tiene mucho dinero. Muy bien, ¿de dónde vino ese dinero? Qué casualidad que una empresa, que el propietario, el alto directivo de esa empresa, un mes después de conseguir un contrato, le presta su casa porque no ha aparecido al momento un recibo de arrendamiento, un contrato que justifique la estancia de estas personas ahí. Y en todo caso, ¿cómo se hicieron esos depósitos? Porque aquello de que de repente te prestaron la casa para irte a vivir a ella, pues francamente me parece, Pepe, que no debemos de pegarte ingenuos. Eso no puede ocurrir en un mundo en el que vivimos actualmente, y mucho menos inmerso en estos negocios de los que tanto se está hablando. Así que lo que hay que hacer es investigar. Mira, este gobierno ganó con una gran calidad cuando en el 2018 la gente le apostó por una transformación, porque se dijeron que iban a ser diferentes, porque se dijeron que iban a combatir la corrupción. A lo largo ya de más de 3 años no han dado una muestra clara de que esto sea así. Estamos llenos de ejemplos con sus hermanos, con sus parientas, con sus allegados, en donde los contratos le entregan más del 80% de manera directa, esto es por adjudicación, donde se ha pasado ya prácticamente a hacer la excepción cuando hay licitaciones públicas. Y ahora, para rematar con este asunto de la esposa, del hijo del presidente, pues que tiene mucho que explicar a la población. Es necesario que la gente en este país conozca a fondo qué es lo que pasó. ¿Ustedes están confiados en que las autoridades judiciales, en este caso la Fiscalía General de la República, va a llegar al fondo de este caso? Pues mira, Pepe, no es que estemos confiados, pero queremos insistir. Nuestra obligación es presentar la denuncia. Habrá que esperar un tiempo prudente, no más, para poder, de unos cuantos días, para ver qué curso sigue esta investigación. Y si no, habrá que hacer la denuncia pública para instar a la Fiscalía a que haga lo que tiene que hacer, lo que es su obligación hacer. A mí me parece que no debe de haber un doble rasero para los que no son amigos del presidente o son sus opositores, como él los llama, y para los que son sus cercanos, tan cercanos como su hijo. Entonces yo lo que creo que aquí tiene que haber es una investigación que vaya a sus últimas consecuencias. Y a ver, si la cosa se aclara, pues que se aclare. Nosotros no estamos de antemano señalando un culpable, un acto que pueda ya ser constitutivo de un delito, pero sí hay un acto que necesariamente está obligada la autoridad a investigar para deslindar cualquier tipo de sospecha de actos de corrupción, que a todas luces es lo que parece que pudiera haber. ¿Cabe la posibilidad de que en el Senado de la República ustedes propongan una comisión investigadora también? Sí, de hecho es una propuesta que tiene la senadora Lili Telles, que desde el primer día que esto se dio a conocer, ella diseñó con la gente que le ayuda la posibilidad de una comisión para que se pudiera llevar a cabo esta investigación. Recordamos todos, seguramente el auditorio también, aquella comisión que se hizo para investigar en aquel entonces al presidente y a sus familiares, pues en el caso de Vicente Fox,
que por cierto, déjame decirte que la que presidió esa comisión fue hoy una senadora de Morena, que en este asunto no ha dicho nada, en el de ahora, en el de José Ramón López Beltrán, es Malú Micher, Morena, de Guanajuato, que ahí no ha dicho nada hasta ahora y que yo creo que no podrían oponerse a que por lo menos hubiera una comisión que pudiera aportar pues datos, visibilizar el tema y tratar de que la autoridad responsable de investigar haga su trabajo para que lleguemos a clarificar para el bien de todo México lo que aquí pasó, ¿no? Julen Rementería, te agradecemos mucho tu tiempo y esta explicación a la audiencia de Grupo Fórmula, desde luego. Al contrario, Pepe, me da mucho gusto saludarte como siempre y bueno, un abrazo para ti y para todo el auditorio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, que estés muy bien. También está en la línea telefónica el doctor Luis Carlos Ugalde, colaborador en este espacio, político, director general de Integralia Consultores, una empresa de análisis de riesgo político. Te saludo con mucho afecto, doctor Luis Carlos Ugalde. Por supuesto, vale en este momento mucho tu comentario sobre el caso alrededor de José Ramón López Beltrán, el hijo mayor del presidente de la República. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo, Pepe, que es necesario investigar, como hace 6, 7 años, cuando ocurrió el tema de la Casa Blanca, se exigió investigar, porque en aquel caso como en este, presuntamente se trata de una situación de conflicto de interés. Más allá del tamaño de la casa o de quién la pagó o quién la recibió o aquí es rentada, allá era comprada, es el mismo tema, conflicto de interés. Y yo no sé si lo hay o no lo hay, pero para saberlo, pues simplemente se tienen que investigar cosas muy simples, como por ejemplo, cuánto pagaron de renta durante los meses que se habitó esta casa de Houston, quién pagó, de qué cuenta bancaria salió la transferencia, a quién se le pagó y en qué meses se le pagó, qué decía el contrato, por qué se salieron de vivir de esa casa, por qué solo 9 meses siguen viviendo en Houston en otra casa, qué ocurrió. Todas esas cosas son muy simples de preguntar y de indagar para saber si se constituye algún tema de conflicto de interés. El segundo tema que hay que indagar, Pepe, es quién sería el sujeto imputable de algún posible delito. El hijo que no es servidor público, el directivo que es dueño de esa casa, que en aquella época trabajaba en esta empresa petrolera, bajo qué legislación se debería de indagar o perseguir esto. ¿Quién en México debe investigar? Hoy se presentó esta denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General. Pero me parece que, tratándose de una discusión también política, creo que lo que ha propuesto la senadora Lili Telles es importante. El artículo 93 constitucional establece que se pueden crear comisiones de investigación para investigar el funcionamiento de empresas del sector público, empresas paraestatales, empresas estatales mayoritarias, entre las cuales cabe Pemex. Entonces, a lo mejor habría que indagar cómo se otorgó ese contrato que dicen que se dio en 2019, quién tomó la decisión, por qué se tomó la decisión. Y además quiero decir que en este caso la Constitución mexicana establece que esas comisiones de investigación se pueden formar con el 25% de una o las dos cámaras, de tal forma que la oposición no requiere tener una mayoría para poder conformarlas. Son comisiones de investigación que buscan justamente dar esa facultad a los grupos opositores que no cuentan con las mayorías para aprobarlas. Entonces creo que ese es un buen canal. Reitero, lo importante es preguntar, es indagar. Creo que para el gobierno y para el presidente es lo mejor, porque claramente, como dice López Obrador, quien no tiene nada que temer no tiene nada que esconder, y por lo tanto el gobierno debe ser el primer interesado en hacerlo. Creo que la oposición debe también hacerlo con una mente abierta, sin prejuzgar, y es muy simple llegar a las respuestas de esto, de tal forma que me parece que es una ruta correcta. Pues muchas gracias, doctor Ugalde, por tu comentario, desde luego, en este tema que trae mucha jiribilla política, bien lo dices, pero también hay fundamentos legales para proceder, dices tú muy bien, con una comisión que investigue. Aquí lo importante es que esto se aclare y no se siembren las dudas, y el presidente supongo que estará molesto, algo le habrá comentado a su hijo, en fin, todo esto fue divulgado por
Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que no es precisamente el órgano más, el colectivo más simpático para el presidente de la República, junto con la agencia Latinus y el periodista Carlos Loret de Mola, que tampoco es, digamos, el más acogido por el presidente. Ahora, yo quisiera hacer un comentario adicional, Pepe, si me permites un minuto. Creo que la discusión más relevante sobre el tema del combate a la corrupción no es el tema del hijo del presidente. Claro que hay que analizarlo y puede ser un problema, pero el tema fundamental ocurrió hace una semana y media cuando nos enteramos, digo, no es que haya sido un suceso en México, pero Transparencia Internacional dio a conocer un dato que pasó de noche, que es el hecho de que México está estancado en la percepción sobre el combate a la corrupción. Y creo que ese es el tema de fondo. Esto es escandaloso porque se trata del hijo del presidente, pero finalmente no es el tema de fondo. Creo que el gran problema de México es que la forma como este gobierno se ha conducido, de por una parte confrontar la corrupción con saliva, decir que ya no existe, pero por otra parte tener un gobierno que no está siendo transparente en el gasto, que no está llevando a cabo licitaciones como debiera llevarlas a cabo, que muchos de sus programas sociales carecen de reglas de operación y carecen de padrones conocidos. Esos hechos que ocurren en gobiernos que luego acaban siendo muy dispendiosos y corruptos, creo que ese es el tema de fondo. Así como en el pasado, el mismo patrón de comportamiento se está repitiendo. Y dejemos fuera a López Obrador y su familia. Este es un tema sistémico. Los gobiernos que no licitan, los gobiernos que no se transparentan, los gobiernos que no rinden cuentas, los gobiernos que conducen obra pública sin llevar a cabo los procesos de autorizaciones correspondientes, todo eso conduce a la corrupción. Y ese creo que es el gran problema de este gobierno, que predica con saliva una cosa, pero en los hechos desde el punto de vista operativo está haciendo lo que se requiere para conducir a muchos actos de corrupción, y esa es creo que la preocupación mayor. Gracias, Luis Carlos, como siempre. Gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. El doctor Luis Carlos Ugalde, analista, colaborador en este espacio de noticias. Él es director general de Integralia, empresa de análisis de riesgo político. Nos permite una pausa muy breve. Vamos a hablar de la popularidad del presidente. ¿Cómo le está midiendo el periódico El Financiero? Hoy publica estos datos y los vamos a comentar con el responsable en organizar este trabajo que, por supuesto, también es periodístico, además de estadístico. Vámonos a una pausa, en un momento. Tenemos comunicación con mi compañera Maru Rojas. Ella tiene una crónica, hizo un trabajo especial para narrar ya completa la sesión de Parlamento Abierto, donde se discute a nivel legislativo con representantes del sector privado, de la sociedad, en fin, todo el tema de la propuesta de reforma eléctrica. La propuesta del presidente de la República. Ha estado muy intenso el debate, sobre todo el día de ayer, en donde se dio una confrontación entre el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, y miembros justamente de la oposición, es decir, miembros del partido Morena, quienes incluso retaron a Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le reitero, quien está en la línea telefónica, por cierto, antes de ir con Maru Rojas. Carlos, antes de que te subas al avión, coméntanos cómo estuvo. Ayer estuvo muy intensa la sesión, hubo retos calificativos fuertes. Muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Te agradezco enormemente, primero que todo, que me invites a tu programa. Siempre un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio. Mira, yo creo que la sesión fue muy didáctica, muy buena. Yo felicito a través de tu medio a los presidentes de la JUCOPO, a los coordinadores de los diferentes partidos, porque me parece que este es el tipo de oportunidades que hay que seguir fomentando en el país. Debates en donde realmente cada quien exponga sus puntos y exponga realmente las cosas tal cual. Ojalá de estos debates los diputados verdaderamente escuchen y no sigan líneas, sino sigan conceptos. Piensen en México, piensen en lo que conviene. Ayer creo que fue muy claro que
las propuestas que hace la Comisión Federal de Electricidad son propuestas que le convienen a los administradores de la Comisión Federal, pero no le convienen a México. Y lo que tenemos que pensar es México. Nosotros fuimos a tratar de plantear las cosas, tratar de explicar exactamente y contextualizar dónde están realmente las cosas que son mejorables y cuáles cosas realmente pues requieren una mesa de negociación. Y hemos insistido desde hace muchos meses que esto se debe de solucionar realmente en una mesa de negociación. Es como, y se lo platico aquí a tu auditorio, es como si tú no estuvieras de acuerdo con tu rentero y para poderte poner de acuerdo si la renta es adecuada o no, quieras que cambien la ley, y no nomás la ley, la Constitución, cuando todos estos temas pueden, y sé que lo estoy haciendo en una manera muy radical en cuanto a mi explicación, pero lo quieres hacer es provocar cambios legales cuando lo que esto es una transacción comercial. Se quejan de que no se paga, pero no contextualizan que en los costos de transmisión, por darte un ejemplo, solamente el 3,5% de la electricidad que se recibe en el país, 3.5%, es la que tiene el incentivo del porteo estampilla, que sí pagan, pero pagan una cuota reducida. 3.5, Pepe. Y se habla como si el 100% no pagaran, Pero está diciendo el gobierno federal, Carlos, perdón la interrupción, está diciendo que los empresarios que gozan de estos privilegios son vampiros chupasangre de la energía eléctrica. Y por ahí se ha ido el discurso político del presidente para abajo, a lo cual tú te opones. Nadie está obligado más que a cumplir la ley. Y la ley dice que hay un incentivo para aquel que usa energía que viene de los autogeneradores o de los aerogeneradores, perdón, se llaman. Los papalotes estos que vemos cuando salimos a las carreteras, para que todo el auditorio nos entienda muy bien. Esta energía eólica que toma el viento, cuando se quiso incentivar en el pasado, porque no teníamos energía eólica en México, se quiso incentivar haciendo que el costo de transmisión, o sea, la energía que se acumulaba, pudiera transmitirse a través de las líneas eléctricas con un costo reducido. Se le llamó porteo estampilla, un costo reducido. Y entonces ahora se acusa, cumpliendo con la ley, habiendo invertido en los aerogeneradores, que te estás aprovechando, cuando lo que hiciste fue respetar la ley en ese momento. He puesto el ejemplo muchas veces en estos últimos días de que cuando cambian las leyes, haz de cuenta que cambia una ley hoy y entonces te acusan que tú cumpliendo la ley anterior eres un ratero y robas y te aprovechaste y cuánta cosa. Entonces no es justo. Entonces ahí está engañando la Comisión Federal de Electricidad con las cifras que tratamos ayer, que no tienen sustento económico. Que las cifras no son correctas, no tienen sustento. Yo le dije allí a los funcionarios de la Comisión Federal que los números que ellos presentan los lleven a cualquier escuela seria de contabilidad o de economía, de cualquier lugar del mundo, y no van a poder sostener sus cifras, porque verdaderamente son cifras absurdas, y con esas cifras le quieren demostrar a la gente, y yo diría, le quieren demostrar hasta al presidente, que ellos están siendo afectados por los privados leoninos, aprovechadores, usando adjetivos increíbles. Yo no los quiero usar en el español más que cuando realmente tengo pruebas. Y como dije yo ayer y como lo hemos dicho todos los organismos empresariales, el que tenga una prueba de alguien que no cumple con la ley, por favor, denúncienlo. Nos ayuda a todos. ¿Será que el presidente no tiene quien le informe en ese sentido con claridad? No, yo creo que sí, yo también lo expliqué ayer y lo explico siempre. Yo creo que el presidente tiene una orientación que yo compro. El presidente tiene de prioridad todos los temas sociales. A nosotros también nos preocupan. No es posible que en un país tan rico como México tengamos la pobreza que tenemos. No es posible, es inadmisible totalmente. Y yo creo que hay que tener más recursos para dedicarlos
a construir hospitales, escuelas, mejor educación, mejor tecnología, yo creo que mejor cantidad de dinero para que la gente tenga posibilidades de vivir de una manera más digna. Eso lo aplaudimos, nos parece correcto, pero no puede ser que ahora quieras, en vez de construir un hospital, construir una generadora de electricidad, pero nadie le pone a la gente ese dilema. Ese es el dilema importante. ¿Qué queremos? ¿Construir más transmisoras de electricidad cuando las puede construir otro? ¿O construir un hospital, o construir una universidad, o darle dinero a un joven para que tenga movilidad social? Ese es el gran reto que tenemos. Además, tú te conformaste señalando que este gobierno lo que pretende es regresar al modelo eléctrico de los años 80. Incluso sí, se puso intensa la discusión, incluso te retaron, ¿no? Sí, bueno, eso fue muy adecuado porque, bueno, hubo un reto ahí. Yo contesté diciendo, oye, pues si no estamos en la primaria o en la secundaria, ¿te acuerdas, Pepe, cuando nos peleábamos en la primaria? Yo me acuerdo que cuando iba yo a la escuela había una cosa que yo creo que ya no existe, que se llamaba el espiro, que era una bola que le pegábamos de un lado y de otro y jugábamos ahí entre los muchachitos. Y bueno, siempre había pleitos y el reto era, te veo a la salida, y en la salida, bueno, pues ahí se hacía el pleito. Haz de cuenta que yo me sentí que eso era lo que me querían hacer. Yo dije, oye, seamos serios, hombre, no estamos en la secundaria, no estamos en los retos de los jovencitos o de los niños. Vamos a poner las cosas pensando en México, no pensando en la Comisión Federal de Electricidad, en los administradores de la Comisión Federal. Nosotros queremos ver una Comisión Federal grande, eficiente, adecuada, pensando, fíjate, dime tú en todo esto, ¿dónde han salido la transición energética que el mundo está viviendo y la transición tecnológica que el mundo está viviendo? Estamos hablando... nadie de la Comisión Federal ha hablado de las inversiones en tecnología, nadie. Están hablando de que si ellos son los que van a invertir y que ellos quieren invertir, cada peso que se mete adicional, que le quede en la mente de los que me están escuchando, es un peso que se deja de gastar en un hospital nuevo, en una escuela nueva, en una universidad nueva. Ese es el tema. Pues queda claro, Carlos, te agradezco mucho tu tiempo, la explicación de cómo fue tu participación ayer en este acalorado debate del Parlamento abierto para analizar el tema de la reforma. Nosotros queremos que a México le vaya mejor, queremos eso, respetamos enormemente. A mí me parece que la persona que me tocó estar platicando estos temas es una persona que yo respeto, me parece adecuada, porque bueno, yo creo que él tiene ideas que no me parecen, pero siempre estaremos dispuestos a sentarnos en una mesa y el que tenga la razón, bueno, hay que seguirla. Esta es la manera en que uno debate adecuadamente. Así que muchas gracias, Pepe, y gracias a ti. Y dispuestos a seguir platicando sobre los temas que le benefician a nuestro país. Claro, y también vamos a platicar en mejor oportunidad sobre el tema inminente del cambio de mando, ahora sí, en el Consejo Coordinador Empresarial, que viene pronto ya. Yo estoy a muy poco tiempo de irme, estoy, como lo dije hace 2 semanas, muy cansado, porque haz de cuenta que este trabajo es como correr un maratón. Llegas a la línea, acuérdate cómo llegan los que ponen todo su esfuerzo, llegan tirándose allá después de la línea. Así me siento yo, pero me siento muy satisfecho al mismo tiempo. Ya conversaremos. Gracias, Carlos, por tu hospitalidad y tu generosidad en esta entrevista. Hasta luego. Gracias, Pepe, te lo aprecio mucho. Igualmente, gracias. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por lo menos hasta que se dé el cambio, se dé la elección. Hay 2 candidatos para ocupar el cargo de presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos Salazar dejará de ser el líder del organismo cúpula del sector privado nacional. Vamos con Omar Aguilar. Él tiene un resumen en pocas palabras de lo importante dicho hasta ahora. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces.
El PAN denuncia ante la Fiscalía General de la República presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias contra José Ramón Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador. En una reunión mundial de órganos electorales, Lorenzo Córdoba acusa ataques contra autoridades electorales en México, lo que dijo mina las instituciones que velan por la democracia. A puertas cerradas se reunieron militares de Canadá, Francia y Belice con miembros del ejército mexicano, esto en Quintana Roo. Y esto ocurre a 11 días del asesinato de 2 canadienses presuntos integrantes de bandas delincuenciales. Se reserva su derecho a declarar el secretario de Seguridad de Aguascalientes, Porfirio Sánchez Mendoza, detenido por tortura, abuso de autoridad y falsear declaraciones. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón al decir que vamos a hacer cambios para mejorar al pueblo y pidió entender las razones del mandatario sobre su reforma eléctrica. Mueren 20 personas tras inhalar cocaína adulterada en Argentina. Hay otros 70 hospitalizados grave. Es parte de lo importante. En pocas palabras, gracias Omar, de lo informado en este espacio de Grupo Fórmula Noticias. Va a haber cambios en la programación de Fórmula. Le voy a explicar de qué se trata, quién sube, quién se mueve, quién se hace para acá, quién se hace para allá. Permítame una pausa muy breve y se lo comento. Antes de enlazarnos con el maestro Alfonso Zárate, permítame comentar lo que le adelantaba antes del corte comercial. Grupo Fórmula anuncia algunas modificaciones importantes, todas en su parrilla de programación, en su parrilla radiofónica. Por ejemplo, a partir del próximo lunes 7 de enero, llega a las 103.3 de FM, a esta cadena, la primera cadena de Grupo Fórmula, donde también se enlaza la 970 de amplitud modulada, llega Pei Garza. Ella llega con el programa denominado ¿Qué Pei? Va a ser de lunes a viernes a las 10 de la mañana, programa de entretenimiento, de cultura, de tendencias, de grandes eventos, son los temas que definen a este género. Luego, entonces, quien se mueve de la mañana es Paula Rojas. Mi querida compañera Paula Rojas viene a la cadena 2 en la 104.1 de FM y la 1500 AM, junto con Jaime Núñez. Y se va a llamar ese espacio de una hora, se va a llamar Juntos. Es un análisis de los temas relevantes por supuesto, de la agenda informativa, lo que le gusta a Paula y a Jaime, desde luego. Complicidad, dice Paula, hay que proponer complicidad con la audiencia que busca estar bien informada de lunes a viernes a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde, en la 104.1, justo antes del programa de la muy querida Azucena Oresti, también en esa cadena, la 104.1, la 1500 AM. Juntos, Paola Rojas y Jaime Núñez, a partir del lunes, y el programa deportivo de Vargas, del jefe Vargas, pues ahora se va a llamar El Jefe. Pues sí, ¿para qué le dan las vueltas, no? Contraataque Deportivo cambia de nombre y ahora se va a llamar El Jefe Vargas. Incorpora grandes talentos como Luis García, Antonio Rosique, Cristian Martinoli, Carlos Guerrero el Warrior, José Pablo Coello, David Medrano, Rafael Ayala y Oscar Cano. 4 de la tarde de lunes a sábado en la 104.1 y la 1500 de AM. Son los cambios que van a generar. Pues entonces escuche usted a Pei Garza, muy pendiente, todos van a estar muy atentos con el trabajo que haga el gran Pei Garza, su programa ¿Qué Pei? Lo vamos a escuchar con mucha atención. Maestro Zárate, Alfonso Zárate, él escribe su columna Los usos del poder en el periódico El Universal. Publica todos los jueves, hoy. Él es también presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, GCI. Es una firma especializada en estrategia de comunicación política y colabora con este espacio de noticias desde hace ya un rato muy largo. Muchos saludos, Alfonso. Te invito a que comentemos con la audiencia de Fórmula este tema que tiene que ver con el Consejo Coordinador Empresarial, llamado el organismo cúpula del sector privado, que está involucrado políticamente, claro, con el diario Acontecer también, representando al sector privado. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches. Bueno, me parece muy importante, quizá en un primer lugar,
como una contextualización histórica y decir que en realidad los empresarios y sobre todo los organismos empresariales, desde los tiempos del presidente Venustiano Carranza, han tenido una relación positiva, constructiva con los gobiernos. Y desde luego esto no excluye el que en algunos casos haya habido tensión o incluso ruptura. Destaco dos hechos en ese sentido. El primero se da en la década de los 60, cuando algunas declaraciones y decisiones del presidente Adolfo López Mateos resultaron perturbadoras, cuando menos para los empresarios más conservadores. Me estoy refiriendo a aquella declaración del presidente López Mateos de que su gobierno era de extrema izquierda dentro de la Constitución. Al mismo tiempo, la defensa de la Revolución Cubana y, desde luego, los libros de texto. A partir de esto, lo que hacen los grandes empresarios, los empresarios más poderosos, es crear en 1962 lo que se llamó Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, un club muy exclusivo de apenas una treintena de empresarios que tuvo una influencia muy importante, no solo económica, sino también política. Se sabe que fue un factor en la sucesión presidencial. Y el otro desencuentro importante se da en los tiempos del presidente Luis Echeverría, y ahí de nuevo el tema tiene que ver con la cercanía de Echeverría con el presidente Fidel Castro, con el presidente Salvador Allende, sus continuos ataques a los empresarios, a los que llamaba los riquillos, y creo que sobre todo el asesinato de don Eugenio Garza Sada, y es todo esto, todo este ambiente de confrontación, lo que lleva a crear al Consejo Coordinador Empresarial, un aparato, cúpula de cúpulas, como se le llama, que integraría desde entonces al Consejo Mexicano de Negocios, a CONCAMIN, que es la Confederación de los Industriales, CONCANACO de los Comerciantes, la Asociación de Banqueros de México, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, el Consejo Nacional Agropecuario y Coparmex. Entonces, en este momento, lo que se ha concluido es el periodo de registro de los candidatos a sustituir a Carlos Salazar Lomelín. Y solamente se han inscrito dos, que son Francisco Cervantes Díaz, que fue presidente de la CONCAMIN, por un lado, y por el otro, Bosco de la Vega, que fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Y me parece que es interesante destacar que hay mucho en juego, es decir, que es una elección que va a definir muchas cosas para el último tramo del gobierno del presidente López Obrador. ¿En qué sentido, Pepe? En el sentido de que tanto Francisco Cervantes como Bosco de la Vega representan dos visiones y dos proyectos muy diferentes. Hace un rato entrevistabas a Carlos Lomelín y se observaba no solamente la consistencia, la inteligencia, la información y la capacidad didáctica de Carlos Lomelín. Y frente a esto, Francisco Cervantes, el que fue presidente de CONCAMIN, es más bien un político empresario que alcanzó representaciones en el Estado de México bajo la protección del entonces gobernador Enrique Peña Nieto, pero que no tiene, digamos, ni muchas lecturas ni mucha formación, y yo no me lo imagino contestando una entrevista contigo e interrogándolo sobre temas relevantes del sector empresarial. Sin embargo, es un hombre muy habilidoso y su cercanía con Peña Nieto no le afectó para transformarse en un aplaudidor del presidente López Obrador. Y por el otro lado, el ingeniero Bosco de la Vega es un empresario agroindustrial muy exitoso que encabezó el Consejo Nacional Agropecuario y que tiene una maestría en historia, en pensamiento, diplomados, etcétera. Entonces, creo yo que lo que está en juego es la naturaleza de la relación del Consejo Coordinador Empresarial con el presidente López Obrador. La primera opción, me parece, la de Francisco Cervantes, sería la docilidad, entregar el organismo cúpula de los empresarios al manejo del gobierno, y la segunda, la de Bosco de la Vega, sería asumir la representación de los empresarios, sobre todo de los medianos y pequeños empresarios, y plantear, sin ruptura, pero sí una postura firme y digna ante el gobierno. Así que será muy interesante ver qué es lo que deciden los grandes electores, estos 7 organismos que forman el CSE, porque de eso dependerá la naturaleza de la relación entre las cúpulas empresariales y el gobierno de Andrés Manuel.
Pues muchas gracias Alfonso por esta información y estos comentarios, desde luego en tu espacio también. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta Adiós. luego, Pepe. Pues ahí están los planteamientos de Alfonso Zárate, 2 candidaturas para presidir el Consejo Coordinador Empresarial ya definidas por él. La de Francisco Cervantes Díaz, definidos me refiero a sus perfiles, expresidente de la Confederación de Cámaras Industriales, quien dice tiene afinidades con la 4T, y por otro lado, Bosco de la Vega Valladolid, expresidente del Consejo Nacional Agropecuario. Ya viene la elección, cuestión de unas 2 semanas cuando mucho, y el nuevo presidente del Consejo Coordinador, órgano cúpula de cúpulas del sector privado, pues tomaría posesión en el mes de marzo, luego de que Carlos Salazar Lomelín, como nos acaba de decir, llega a la meta como después de un maratón, llega exhausto. Han sido largos los trayectos que ha recorrido, las transiciones, los cambios, en fin. Vámonos a una pausa breve. ¿Cómo va la popularidad del presidente de la República? En un momento lo comentamos. Aquí se escuchan todas las noticias y todas las voces. Julen Rementería, él es el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Me parece que no debe de haber un doble rasero para los que no son amigos del presidente o son sus opositores, como él los llama, y para los que son sus cercanos, tan cercanos como su hijo. Entonces yo lo que creo que aquí tiene que haber es una investigación que vaya a sus últimas consecuencias, y a ver, si la cosa se aclara, pues que se aclare. Tenemos aquí en la mesa la encuesta realizada por Alejandro Moreno para el periódico El Financiero respecto a la popularidad del presidente. Es una especie de amlómetro. Mensualmente dan a conocer cómo va la aceptación, la popularidad, insisto, del presidente de la República. Y este mes, correspondiente al mes de enero, lo que refleja el trabajo demoscópico del Financiero es una severa caída de 7 puntos en la popularidad presidencial. Registró una aprobación ciudadana por su trabajo del 60%, un nivel de desaprobación de 38%. Mire, sobre ese asunto, Oráculos, que da seguimiento también a los resultados de las principales encuestas públicas de aprobación presidencial, hoy se actualiza con la encuesta justamente de Alejandro Moreno del Financiero, y obtiene el presidente una aprobación en promedio del 64% y una desaprobación del 31%, actualizada con los datos del Financiero. Pero el Financiero dice, no, el presidente va en 60% y un nivel de desaprobación de 38%. Y comenta el Financiero. Está en la línea telefónica Alejandro Moreno, a quien agradezco muchísimo, como siempre, la oportunidad de poderlo saludar y agradecer para comentar justamente la encuesta de la que ahora estamos hablando. Pues vamos a hablar con el papá del niño. Alejandro, director de encuestas y estudios de opinión del Financiero, gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias a ti por compartir los resultados de este trabajo que hoy publica tu periódico, El Financiero. 60% de popularidad, es un nivel a la baja, ¿no? De 7 puntos, tengo entendido, en el último mes. Sí, Pepe, mira, esta es la encuesta correspondiente al mes de enero, se levantó durante enero, y registramos 60% de aprobación, 38% de desaprobación, y mira, como siempre hay distintas maneras de verla. Con respecto a diciembre hay una baja de 7 puntos, habíamos registrado 67% en diciembre, 66% en noviembre, me parece que fueron meses más atípicos, hubo un repunte, pero este nivel del 60% está ajustado precisamente en el promedio de lo que tuvo a lo largo del 2021. Entonces, tuvo un repunte muy momentáneo, parece que regresa al mismo nivel que mostró a lo largo del año, y así arranca el 2022 con 60%. Podemos atribuirle un poco la baja a que si diciembre fue un poco más optimista el mes, la gente estaba pues esperanzada quizás con las fiestas. En este mes de enero pues ya se vino más fuerte también la cuarta ola, el tema de la cuesta de enero, lo que tú quieras puedas añadir. Lo que sí no retrata este número, y hay que decirlo con toda
digamos, claridad, es, por ejemplo, ya los temas informativos de esta semana, entre los que se incluyen pues la posible investigación o por lo menos discusión en torno a la casa en Houston del hijo del presidente. Eso ya no lo cubrió, ya se había cumplido, realizado la encuesta, pero bueno, varias cosas ahí que atribuirle, Pepe. Son los factores, Alejandro Moreno, son los factores que justificarían desde tu perspectiva esta baja de 7 puntos en un mes para el presidente de la República. En el pasado año llegó a tener hasta 56, una popularidad baja también con todos estos factores alrededor. ¿Quiénes son los que siguen sosteniendo la popularidad del presidente López Obrador? Mira, fundamentalmente me parece que hay una gran mayoría, por arriba del 90% de los seguidores de Morena. Hay un factor partidario en todo ello, pero lo que vemos en la encuesta, y hay una pregunta que metimos, pues curiosamente por primera vez siempre tratamos de interpretar las razones de la aprobación, la desaprobación, y ahora las medimos. Y resulta que dando varias opciones que tienen que ver con su persona, que ha sido una de las interpretaciones principales, que inspira confianza el presidente, que hay gente que se identifica con él, o por sus propuestas, o por su ideología, sus ideas. Lo que más predomina como razones de aprobación al presidente es por los apoyos y programas sociales. 44% nos dijo, esa es la razón principal por la que yo lo apoyo. Y ciertamente cuando vemos resultados de la encuesta, pues entre quienes más alta es la aprobación, fuera de los morenistas, es entre aquellos que reciben apoyos o beneficios de programas sociales. Segundo lugar, lo personal, 21%. En tercero, su ideología, es poner primero a los pobres, estar en contra de los conservadores, 17%. Y en cuarto lugar, las propuestas, 14%, propuestas como la reforma eléctrica, el Tren Maya o la política de austeridad. Digamos que ese es un acercamiento, Pepe, en esta encuesta para tratar de entender, discernir y no solamente interpretar por qué la gente lo apoya. Lo primero entonces, por lo cual es apoyado el presidente, quien lo apoya, desde luego, se refiere a los programas de lo que genera confianza en la gente, son los programas de carácter social, desde luego, pero también ¿inspira el presidente confianza? El 21% nos dice que esa es la principal razón por la que lo prueba. Digamos que es una quinta parte de su aprobación. Yo hubiera pensado, porque traíamos una narrativa en buena medida tratando de interpretar, de que probablemente pudo haber pesado más el factor personal, pero hoy en día con esta medición lo que vemos es que por lo menos el doble de menciones se enfocan a los apoyos y programas sociales. Podríamos decir, sin equivocarnos, si esta encuesta, digamos, habrá que añadirle quizás algunas otras explicaciones, pero por lo pronto este resultado nos dice que hoy la aprobación la sostiene la política social, Pepe. También preguntamos las razones de la desaprobación y curiosamente ahí es un espejo. Solamente el 9% dice que no lo aprueba porque, pues, su persona, porque le es antipático. 26% las propuestas no le convencen, 21% su ideología no le convence, pero lo que más se argumenta para desaprobar al presidente es precisamente los recursos, así lo pusieron en la encuesta, que se derrochan en las megaobras y en los programas sociales. O sea, otra vez un tema de cómo se están asignando los recursos, tanto para bien, en beneficios de programas y apoyos, tanto para mal, como en una percepción de derroche, Pepe. Muchas gracias, Alejandro Moreno, por permitirnos esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches. Igualmente, buenas noches, Alejandro Moreno, director de encuestas y estudios de opinión del periódico El Financiero. Hoy el presidente de la República dijo que después del cateterismo cardíaco al que fue sometido hace 10 días, sus médicos le dieron garantía de que puede terminar el sexenio. Por ello, y porque es partidario de la no reelección, llamó a apurar la transformación del país. Eso fue lo que dijo el presidente. Ahora que salí de una situación especial de salud, lo único que le pregunté a los médicos es que si me daban garantía, ¿para cuánto tiempo? Y me dijeron, puede usted terminar. Entonces vamos a dejar concluida la obra de transformación, vamos a consumar la cuarta transformación. Lo dijo así el presidente. Lo de la revocación del mandato
es ya un hecho. Se va a llevar a cabo la consulta, ya que no haya duda sobre eso. Ya se autorizó cumplir con el mandato constitucional. No se puede violar la Constitución. Ya eso está resuelto. Y se está esperando nada más la convocatoria y todo indica que va a ser el día 10 de abril. Dice el presidente, sí llego al fin del sexenio, pero hay que apurarnos. Hoy el secretario de Relaciones Exteriores estuvo con Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. Trataron varios temas, entre otros el análisis puntual de los nombramientos que hizo el presidente de la República de algunos leales, cercanos, para ocupar cargos diplomáticos en el exterior, evidentemente. Hablo de embajadores y cónsules. Hoy trataron este punto, entre otras varias cosas. Israel Aldave, adelante. Así es, Pepe, muy buenas noches. El líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, se reunió con el canciller Marcelo Ebrard para dialogar, entre otras cosas, Pepe, tú lo adelantabas, sobre las ratificaciones de embajadores que en los próximos días tendrá que realizar la Cámara Alta. Esto en medio de la polémica por las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador para que el gobernador de Sinaloa, el todavía priista Quirino Ordaz, represente a México en España, o el de Jesús Rodríguez en Panamá, luego del escándalo diplomático con esa nación, después de que se rechazara como embajador al historiador Pedro Salmerón, señalado de acoso sexual. En su cuenta de Twitter, Pepe, el líder de los morenistas, reveló que también se abordaron en este encuentro temas legislativos en materia de seguridad, migración y también de acuerdos internacionales, por supuesto refiriéndose al acuerdo con los Estados Unidos y Canadá. En tanto, Marcelo Ebrard agradeció el apoyo y la visita de propio Monreal Ávila a las instalaciones de la Cancillería, en donde agradeció que el Senado de la República coadyuve para llevar adelante la política exterior del presidente Andrés Manuel López Obrador. Reunión, Pepe, de presidenciables en la Cancillería, en donde por lo menos públicamente ninguno de los dos dijo que hablaron del 2024, solamente lo relativo a temas diplomáticos. Pepe, el reporte. Pues sí, ciertamente era el tema de fondo, el de mayor interés y el de mayor morbo. Hombre, si los dos están encaminados en su corazón a estar en la papeleta por la elección presidencial, pues lo que digan es noticia de un lado o del otro. Vamos a una pausa breve. Gracias, Israel Aldave. Vamos a una pausa breve. Volvemos enseguida. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Contagios COVID, hoy está informando el sector salud, 41,115 nuevos de ayer a hoy. Muertes 648 en las últimas 24 horas. Con respecto a la cifra de ayer, hoy hubo 1,166 contagios menos que el día de ayer. Maru Rojas, estuvo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, estuvo en el Congreso y también se discutió el tema del movimiento estudiantil en el CIDE. Cuéntanos e infórmanos. Buenas noches. A las 2 de la tarde llegó Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, como ya lo ha hecho con el Senado de la República. Él quiere reunirse con varios personajes de la vida política de este país para conocerlo. Él está llegando a la embajada con ese espíritu de saber más de México. No es una reunión que hayan planeado los diputados, estaba en la agenda del embajador. Y tuvo aquí 4 reuniones. Primero lo recibió el presidente de la mesa directiva, Sergio Gutiérrez Luna, en privado, en las oficinas de la mesa directiva. Salió al pleno, ahí le enseñaron cómo era el salón de plenos, que dijo es majestuoso, no se imaginó que fuera tan grande el Palacio Legislativo de San Lázaro, pero sobre todo su salón de plenos. Regresa tras banderas a la reunión con la mesa directiva, estuvo Santiago Krill Miranda, todas las reuniones solo con 1 o 2 personas, de ahí se va a lo que nosotros conocemos como la pecera,
Mancera, que es sala de reuniones del grupo parlamentario del PRI, que está toda de cristal. Ahí se reunió solamente con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Rubén Moreira, que también es coordinador de los priistas. Se reunió, estuvo nada más para tomarse la foto, y de Alfonso Guajardo y el diputado Marco Antonio Bernal, que es el vicecoordinador de esta bancada. Sale de ahí y por el basamento, caminando, nos vamos hasta las oficinas de Ignacio Mier, que era el único momento que pensamos íbamos a ver al embajador, y con Ignacio Mier estaba Carlos Alberto Puente Salas, el coordinador de los diputados del Verde Ecologista. En esta reunión tarda 1 hora, y al salir le da una clase de diplomacia, no solamente a los diputados, a los reporteros, sino al cuerpo de seguridad de este Palacio Legislativo de San Lázaro. Le dice a Ignacio Mier: ¿me permites dar unas palabras a la prensa? Y nos dice: de lo que ustedes quieren saber de la reforma eléctrica no se habló, pero he sido legislador toda mi vida, participé en la magna reforma energética de mi país y en otras grandes reformas. Todas las leyes se tienen que modernizar y tienen que cambiar. El presidente en México tiene razón, así lo dijo. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir: vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces, este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya 3 veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí, donde en los foros que están teniendo aquí en la Cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Será una sola economía, la de México y Estados Unidos, Pepe, en un momento en el que los diputados federales del PAN habían invitado también a los líderes estudiantiles, investigadores y académicos del CIDE, una reunión que duró también 3 horas y que Jan Meyer encabezó diciendo: venimos únicamente a que nos apoyen en busca de legalidad. Pide los integrantes del CIDE que sea citada a comparecer la titular del CONACYT y que por favor no hace falta la destitución del director en puesto, hace falta que les garanticen autonomía. Esto fue la conclusión de la reunión del CIDE hoy en San Lázaro, día también de ordinarias y de foros de Parlamento Abierto que continuarán, Pepe, y estaremos pendientes. Sin duda, Maru, muchas gracias por el informe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, y vamos con Alfredo Domínguez Muro, estamos enlazados. No te hago mayor prólogo. Con los tacos por delante le pegaron a Lainez y provocaron el penal que significó el triunfo de México frente a Panamá. Una penitas, ¿o cómo la ves? ¿No fue penal? Buenas noches. No, pues yo me informo con los expertos. Edgardo Codesal da una clase y explica perfectamente por qué sí fue penal. Eduardo Bricio, también exárbitro, y pues ese es el criterio. Pero ahora que estaba viendo al embajador Pepe de Estados Unidos, lástima que se fue con puras grillas, porque lo importante es: Estados Unidos viene a enfrentar al equipo mexicano al Estadio Azteca el 23 de marzo, y ese Estados Unidos hoy le pasa por arriba a nuestra selección. El resultado es como un maquillaje para lo que está pasando con la selección. Y te vuelvo a decir, Pepe, lo mismo que te comenté: ni modo que en 3 días cambie el equipo. El Tata Martino habla de que en realidad no tenemos que recuperar el grupo, tenemos que recuperar el fútbol, y entonces ¿para qué está el Tata? ¿Tú crees que lo va a recuperar con 2 días de entrenamiento cuando viene el equipo de Estados Unidos? No nos vamos a jugar ahí la calificación porque faltan otros 2 partidos en donde con un par de puntos ya estamos adentro, pero sigue siendo comodino. Otra vez, Pepe, el minuto 70 no hace antes los cambios. Entró Lainez por el paso al Chucky, que por cierto va a estar fuera aparentemente 2 meses. Una selección en donde los europeos que no juegan, que están en la banca, hoy, la próxima semana hablamos de la máquina del Cruz Azul, pues ¿de qué nos va a quedar? Me parece bien, porque no hay de otra. Con los tacos por delante siempre. Eso sí, nos queda claro desde la Gallola Deportiva. Domínguez Muro, gracias, que te vaya bien, Alfredo. Hasta mañana, Pepe, gracias. Hasta mañana, gracias. Vamos a una pausa muy breve y volvemos.
Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, por su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la Fórmula Financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula.